necesita mucha atención, así es de que Minerva, adelante y te vamos a ayudar en lo que podamos. Bueno, a mí me dijeron que era el capítulo 18, la cura mental. Nos dice, ¿verdad?, que es muy íntima la conexión que hay con la mente y el cuerpo. Y también dice que cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. Y es verdad, porque muchas veces hemos visto eso, ¿verdad? Que si está desanimada la persona y empieza a pensar en cosas negativas, pues se va a enfermar. Proverbios nos dice, ¿verdad?, que el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Alguien me continúa ahí el versículo, ¿verdad? Gracias. Nos dice aquí que la condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el resentimiento o remordimiento también, y la desconfianza. Dice, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y aún hasta la muerte. Dice, algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les va a causar una enfermedad. Y efectivamente el mal sobreviene porque se lo está esperando. ¿Cuántas personas no hemos conocido, verdad? Que empiezan que quizás no tienen nada físicamente, pero se sienten decaídos y se sienten desanimados. Y cuando uno menos se lo espera, ya esa persona está enferma y tiene algún padecimiento bien malo. Y nos dice aquí que muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. En el tratamiento de los enfermos, dice, no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces de combatir la enfermedad. O sea que aún yo creo que el medicamento hace un porcentaje bien chiquito, ¿verdad? A comparación de lo que la mente está, o sea, cuando la persona ya está en manos de doctores, a lo mejor se sienten como más seguros o todo depende también de su médico, porque eso también lo menciona aquí más adelante. Dice, sin embargo, hay una forma de curación mental que es uno de los agentes más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, una mente se sujeta a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sumergida en la de la más fuerte. Una persona pone en acción la voluntad de otra. Sostiénese así que el curso de los pensamientos puede mortificarse, que se puede transmitir impulsos saludables y que es posible capacitar a los pacientes para recibir y vencer la enfermedad. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían la verdadera naturaleza y tendencia y que lo creían útil al enfermo. Pero la así llamada ciencia está fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación. El que atrae a la mente hacia sí las induce a separarse de la verdadera fuente de fuerza. Yo entiendo aquí que está hablando quizá de los psicólogos. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que es hipnotismo. El hipnotismo, sí, eso. Y también puede estar hablando de la acupuntura. ¿Acupuntura? Pero esto me parece que es más de Hipnotismo quizá, ¿verdad? Sí, o sea, que tratan de capturar la mente de la otra persona, porque dice que la persona, o sea, eso es algo bien en contra, sí, exactamente, está sometiendo su voluntad o está haciendo o dejando, o sea, dejando que la otra persona... Y eso era de lo que yo no estaba completamente seguro, ¿no? Si estaba, porque sonaba como que si estuviera hablando de los psicólogos y los psiquiatras. Sí, eso fue lo que yo pensé, pero no había pensado en lo que dijo la hermana. Tiene más sentido el hipnotismo, lo que están diciendo. Porque yo creo que también dentro de la iglesia hay psicólogos y psiquiatras
psiquiatras que son O sea, que Hacen ayudan. un buen trabajo, Que hacen un es trabajo. diferente. Para ayudar. que sabes tú que no van a utilizar a la persona para subyugarla, ¿no? O sea, no van a subyugar la mente, que eso es lo que realmente... Lo que el hipnotismo puede Ajá. hacer, exactamente. Sí, es cierto. Sí, hermana. También me acordé yo cuando leí esto que tú sabes que hay algunas religiones que llevan personas que están enfermas y todo, empiezan a, los tocan y como que Jesús los va a sanar y Sugestión. todo. Eso es un juego bien peligroso porque no es Dios que está actuando ahí, es el enemigo. Entonces su mente se apodera y estas personas se aprovechan de eso. Y entonces, eso es lo que yo pensé cuando leí esto, de ese tipo de sanamientos y curaciones y esas cosas que hacen En algunas iglesias. iglesias, ¿no? Permiso, pastor. Me parece que el pastor de Gracia alzó la mano. Sí, quería mencionar que el poder de la mente es extraordinario y así mismo como se puede usar para mal, también se puede usar para bien. Pero aquí, como dice el capítulo, que nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. O sea, no permitir que otro se meta en individualidad, sino que nosotros debemos enseñarle a la persona que Dios tiene recursos, principios que hay que seguir, porque Dios promete que si nosotros seguimos sus principios, ya sea de salud o de cualquier, o de espíritu, Él nos va a bendecir y Él nos va a dar. Así que cuando hablamos con una persona que hay que hablarle de que tiene que ser positivo, tiene que seguir estos principios y Dios lo va a bendecir. Así que la persona puede ver que no estoy tratando de dominar su mente, sino que él aprenda a someter su voluntad a la de Dios y no a la de Dios. Exactamente. Sí, pastor Guevara. Sí, el hermano White en otros libros menciona el hecho de que la voluntad, aquí lo menciona rápidamente, pero en otro libro un poquito más específica, la voluntad es el precioso don que Dios nos ha dado y es el poder de elegir, ¿verdad? Y no deberíamos someterla, dejarla, entregarla a nadie, solamente deberíamos hacerlo a Dios, ¿verdad? Para que Él dirija nuestra vida. Pero ahora hay otro tipo de peligro todavía tal vez mayor en el sentido de que parece muy espiritual y se habla de la oración contemplativa. Muchas personas piensan que es un tipo de espiritualidad superior al que llegan, pero en realidad están dejando que su mente sea controlada por un espíritu que no es el de Dios. Y cuando están haciendo las técnicas de esta oración contemplativa, en realidad lo que están siguiendo son los principios del hinduismo y los principios de las ¿cómo se llaman? Las corrientes orientalistas, donde el yoga y otras cosas de meditación trascendental han agarrado ahora un nombre cristiano, oración contemplativa. Y hay que repetir una frase hasta que la mente se vacíe y quede solamente esperando que ese espíritu guía pueda llegar. Ese es un peligro mayor todavía porque aparenta ser religioso. Que hay un pedacito que dice, cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. Es voz muy mala. Sí, sí. Pero qué tremendo. Nosotros por ningún momento debemos poner nuestra voluntad en las manos de más nadie, más que en la de Exacto. Dios. Solamente la de Dios, hermano. Y después pastor García. Bueno, para poner un ejemplo de cuán poderosa es la mente, no sé cuántos conocen al doctor Andrés Ramírez de allá de Canoas, México. Sí, yo lo conozco. Él fue entrevistado en 3ABN, estuvo 2 horas, y él dijo de un paciente que llegó con un tumor en el cerebro ya a un estado que vomitaba como un proyectil, o sea que ya
él estaba en unas condiciones ya para morir. Y entonces ellos lo pusieron a ayunar 40 días, porque el cáncer hay que quitarle la comida. Al cáncer le gusta cierto tipo de alimentos, el azúcar, y entonces pues ese hombre ya a la semana se sentía bien y dice, ya me curé, pero entonces lo chequean otra vez. O sea, ya él vino de un hospital donde ya dijeron, hicimos todo lo que podíamos y llegó allí. Y entonces se le hicieron otra vez al mes y ahí estaba el tumor. Volvió a los 6 meses, le hicieron el ¿cómo se llama esto? El scan, y el tumor estaba ahí, pero dijo, ya yo me curé. Y al año volvió y ya el tumor no estaba ahí. O sea, él lo creyó y se sintió curado y Dios lo sanó. Amén. Pastor García. Sí, iba a decir, relacionado con la oración contemplativa, pareciera que eso puede ser un derivado de lo que se ha conocido como yoga. Porque en yoga se usa una expresión que se llama poner la mente en blanco, vaciarla de todo. Pero la mente o está ocupada por Dios o está ocupada por Satanás, no puede estar en blanco. Lo triste es que algunas de las formas que incluye el yoga están siendo enseñadas a veces en instituciones adventistas. Una de nuestras instituciones en California, en el boletinero del mercadito ahí, yo leía cuando una tarjetita que decía se dan clases de yoga en el anexo tal de las instalaciones del plantel. Entonces, como cristianos nosotros debemos mantener nuestra individualidad. Lo triste es que a veces, como no acudimos a la Biblia todos los días, podemos estar desprevenidos, podemos caer de inocentones. Pero nosotros deberíamos investigar, informarnos, leer la palabra de Dios, leer mucho el Espíritu, profecía en estos aspectos. De esa manera no caemos. Porque si ahora hay que protegernos hasta de algunas instituciones adventistas, Sabemos que el diablo tiene gente infiltrada por todos lados, ¿verdad? Nos dice aquí que no es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debemos de depender de Dios. La teoría del gobierno de una mente por otra fue ideada por Satanás para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. De todos los errores aceptados entre los profesos cristianos, ninguno constituye un engaño más peligroso ni eficaz para apartar al hombre de Dios. Ya lo comentamos, ¿verdad?, anteriormente, ¿por qué? Dice, por muy inofensivo que parezca, si se aplica a los pacientes, tiende a destruirlos y no restaurarlos. Si abre una puerta por donde Satanás entrará a tomar posesión tanto de la mente sometida a la dirección de otra mente como de la que se arroga esta dirección. Se necesita mucha sabiduría para tratar de enfermedades causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado necesitan un tratamiento benigno. A veces una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El médico debe primero ganarse su confianza y después inducirlos a mirar hacia el gran médico divino. La simpatía y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el tratamiento más hábil administrado con frialdad
e indiferencia. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha tocado, ¿verdad? Cuando uno visita al médico, uno espera como, pues uno va buscando sanidad, ¿verdad? Especialmente cuando uno está dolorido, cuando uno tiene algún tipo de enfermedad. Y usted se encuentra con un médico ahí que si apenas si le voltea a mirar, ¿verdad? Y esa gente de verdad que yo a veces no entiendo cómo están ahí, o sea, cómo todavía tienen ese trabajo. Cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo que me habían diagnosticado cirrosis hepática y me transfirieron con un especialista en ese ramo. Y cuando yo llegué, el hombre me trató tan chocante, yo apenas tenía 15 años, yo estaba asimilando como la dieta tan fea que me habían dado y esas cosas. Entonces, no sé por qué no le caí bien. Y él tampoco a mí definitivamente no me cayó nada bien. Yo no quería regresar a las consultas con él. Afortunadamente, gracias a Dios, mi padre, que en ese tiempo aún estaba vivo, él me llevó a otra institución y gracias a Dios ni siquiera tenía cirrosis. El diagnóstico estaba equivocado, sin embargo ya me iban a hacer una biopsia. Él se molestó mucho cuando mi papá le dijo que me iba a llevar a otro hospital. Y él le dijo que se prepararan entonces porque a mí lo que me llevaban es a la muerte allá. Entonces sabemos que Dios estaba en control. Mi padre nunca creyó ese diagnóstico porque él decía, mi hija no tiene ese diagnóstico, yo sé que está equivocado. Y a mí decían, ese diagnóstico, él dijo, no, yo sé que eso no es. Y afortunadamente no fue eso, por eso el día de hoy estoy aquí parada enfrente de ustedes. Y pues yo me estaba acordando cuando yo dije, este fue el doctor Escobedo. Ese no tenía ningún don no tenía, no sé, un corazón para tratar con sus pacientes. Y digo, qué pena, tratando con tantos pacientes, con tantos pacientes con esa enfermedad. Es una enfermedad bien difícil, me imagino, de llevar. Y yo creo que los médicos le dan a uno ese confort, recuerdo mucho a la enfermera que me atendió cuando nacieron mis hijos. Nunca en mi vida la había visto. Cuando yo llegué al hospital, ella me trató con tanto amor, me trató con tanta dulzura, esa muchachita que aún la recuerdo todavía. Ya pasaron casi 10 años y aún la recuerdo. Y después cuando el doctor, cuando me estaban haciendo la cesárea, el doctor hizo una oración. Y ella estaba ahí a mi lado agarrándome la mano, mi esposo estaba por el otro lado y ella estaba ahí bien pendiente de mí y me decía, tranquila, todo va a estar bien, tus nenes van a estar bien. Y o sea, esa gente que también tiene el don, ¿verdad? Y la simpatía, la compasión por sus pacientes, que tienen el deseo de ayudar y sí que nos ayudan en un momento de crisis como esas. Y nos dice aquí que si los médicos pudieran ponerse en el lugar de quien tiene el espíritu deprimido y la voluntad debilitada por el padecimiento y de quien anhela oír palabras de simpatía y confianza, estarían mejor preparados para comprender los sentimientos del enfermo. Cuando el amor y la simpatía que Cristo manifestó por los enfermos, dice, se combinen con la ciencia del médico, la sola presencia de éste será una bendición. Muchos, temiendo agitar o desalentarlo diciéndole la verdad, dice, le ofrecen falsas esperanzas de curación y hasta le dejarán descender al sepulcro sin avisarles del peligro. ¿Cuántas personas, verdad? El médico nunca les dice que están en una fase terminal, que están, o por lo menos para que los familiares se puedan preparar. No quiero hablar mucho de mi experiencia, pero eso nos sucedió a nosotros cuando falleció mi papá. A nosotros le dieron de alta a él a las 2 de la tarde, nos dijeron que él estaba bien ya, había pasado el peligro, y a las 10 de la noche mi papá falleció. Entonces, no sé por qué, ¿verdad? Hay algunos que prefieren callar, y dice aquí que esa no es la voluntad de Dios. Dios se pone triste, yo creo, cuando ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Porque si bien es cierto que al enfermo no hay que decirle su situación real quizás en un momento así, pero por lo menos los familiares yo creo que es prudente que, ¿verdad?, que se enteren. Sí, hermana, ¿qué me iba a decir? Sí, iba a decirle que hay personas que sí logran aceptar lo que les digan que tengan. Hay personas que son muy débiles y por eso no se lo dicen
porque tal vez mueren más rápido. Sí, es lo que dice también. Pero hay unos doctores muy descuidados. Hace muchos años atrás vino aquí en los Estados Unidos y una vez un médico. Y bueno, sin hacerme ningún análisis, por un quiste que yo tenía, me dijo, a lo mejor lo que tú tienes es cáncer. Así. Mire, hermana, le aseguro a usted que yo me estaba muriendo. Y dije, pero yo con un cáncer. Mi niña, la mayor tenía como 13 años y la otra 11. Díganme usted una noticia de esas. Y entonces cuando yo fui ante el que me iba a operar y le dije todo eso, me dijo, pero ¿por qué te han dicho algo que ni siquiera tenemos hecho un análisis para ver qué tiene? Nada. Me dice, eso no está correcto. El doctor se molestó mucho. Me dijo, ¿cómo te va a decir ese doctor eso? No hemos hecho nada para siquiera sospechar que tengas eso. Hermanas, Dios fue tan grande que a los 27 días, con un medicamento natural, a los 27 días ese quiste se deshizo completo. No necesité ni la cirugía. Ni siquiera la cirugía, mire usted. Dice que muchas veces los enfermizos pueden resistir a la enfermedad, negándose sencillamente a rendirse al dolor y permanecer inactivos. Sobrepónganse a sus dolencias y emprendan alguna ocupación provechosa adecuada a su fuerza. Dice, si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, el Salvador no nos abandona. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza, ni dolor, ni flaqueza humana para la cual Él no haya preparado un remedio. Amén. Qué hermosa esperanza, ¿verdad? Qué bonito. Tenemos algunas promesas curativas. Sí, hermano Lázaro. Y a veces los médicos me están hablando. Yo conocí algunos médicos, como antes trabajé en un hospital militar, y conocí uno de ellos que ya murió, que por cierto en Tampico tenía la fama de ser el mejor cirujano de todo. ¿Sí? Y entre los que lo conocían decían que curaba con puras pláticas. Pero es que este doctor tenía una manera de hablarle a las personas. Había un familiar que uno de los doctores mismos de militares le dijo que tenía que operarse de algo que la vio él y que tenía operación. Entonces, al saber eso, le dije, ¿por qué no visitas al doctor Villarreal? Así llamado. Lo vio y le dio risa al doctor. Y empezó a hablarle con esa dulzura, ¿no? No te preocupes. Mira, tómate tus medicamentos. Ven, en unos 10 días ven a verme. Pero yo creo que no es necesario. Y no fue. ¿Seguro? Sí, fue el que, bueno, pobre murió, no, pero el doctor no, muy bueno doctor. Sí. Bueno, vamos a leer algunas promesas curativas. Si alguien me hace el favor y me busca Salmo 34:22 para leerlo. Otra persona que me busque Proverbios 14:26. Isaías 49, versículo 14 al 16. Otra persona. Isaías 41:10. E Isaías 46, 3 y 4. ¿Alguien tiene el primero? Salmo 34:22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en él confían. Qué linda promesa, ¿verdad? Amén. ¿Alguien tiene? Salmo 34:22 es este. Sí. ¿Alguien tiene Proverbios 14:26? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo, el Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida. Tus murallas están siempre ante mí. Amén. Amén. Isaías 41:10.
no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El último, Isaías 46, 3 al 4. Dice, escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Amén. Los sostendré y los libraré. Qué bonito esto. Amén. Hermosa, hermosa promesa. Son promesas curativas. Porque esto, ¿verdad? Leer esto, yo creo que un enfermo, leer estas promesas, o sea, es, Y aún o sea, para nosotros que ya tenemos ganas, está la promesa de Dios de Sí. sostenernos. exactamente. Dios es bueno. Amén. Sí, Pastor de Gracia. Hay tres cosas que menciona este capítulo. Y la primera es la que estamos analizando, es la promesa. Que todo eso que leímos son pasajes bien conocidos por nosotros y que debiéramos de tenerlos siempre presentes en nuestra mente o ponerlas en algún lugar donde pueda haber esas promesas. La segunda es la alabanza. Venir a alabar y cantar al Señor ayuda muchísimo para mantener el beneficio. Y la última es el agradecimiento. A lo que hacemos aquí, la gracia a Dios por todas sus bondades, por lo que Él ha hecho por nosotros. Esas tres cosas que nosotros hagamos van a influenciar poderosamente en mi actitud y en mi mente para contrarrestar cualquier problema mental y físico. Y físico, exactamente. Dice, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza, lo que dice el pastor, ¿verdad? Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de plañideras gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre? Dice que ese no es una actitud, ¿verdad?, que se espera de un cristiano, o sea, porque está como todo el tiempo quejándose. Sí, pastor. Si creemos en que la mente y el cuerpo están estrechamente relacionados, tenemos que tener cuidado con eso, porque si nos lamentamos toda la vida, nosotros mismos vamos a llegar a creer que realmente estamos padeciendo ese mal, y eso se va a reproducir fácilmente en nuestro organismo. O sea, si por el contrario estamos contentos, tratamos de reír de cuando en cuando, aunque sea de nuestros errores, creo que eso nos ayuda a mantenernos positivos y el cuerpo va a responder positivamente al estado del mente. En otras palabras, como decía un jefe que tuvimos nosotros en Nueva Jersey, cuando lo llamábamos y le preguntamos, ¿cómo está, pastor? Yo, mejor y mejor. Nunca estaba mal. Y aun cuando tenía los problemas graves que nosotros conocíamos, su respuesta era esa, siempre positiva. A veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros tratamos de practicar eso, como dice el pastor, o sea, vamos a llegar a ser agradecidos aún en medio de las pruebas. O sea, agradecer a Dios lo bueno y lo malo, como dijo Job, ¿verdad? Sí. Agradeció en la bendición y también cuando le fue mal, igual, dijo, sea bendito el nombre del Señor. Dice, cuando se os pregunta cómo os sentís, no os pongáis a pensar en cosas tristes que podáis decir para captar simpatías. No mencionéis vuestra falta de fe ni de vuestros pesares y padecimientos, porque el tentador se deleita, dice, al oír nuestras quejas, ¿verdad? Ay, me siento así, ya, o sea, de todo nos estamos quejando. Entonces dice que el tentador está gozoso de que esa sea nuestra actitud, o sea, de desconfianza, porque no estamos glorificando a nuestro Creador cuando hacemos eso, ¿verdad? Y dice, muchas veces nos entregamos en sus manos,
solo con referirnos a su poder. Conversemos más bien del gran poder de Dios para unir todos nuestros intereses con los suyos. Dice, contemos lo relativo al incomparable poder de Cristo y hablemos de su gloria. El cielo entero se interesa por nuestra salvación. Los ángeles de Dios, que son millares de millares y millones de millones, tienen la misión de atender a los que han de ser herederos de la salvación. Nos guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas que procuran destruirnos. Dice, no tenemos motivos de continuo agradecimiento, o sea, a Dios por estas cosas. O sea, dice que millares y millares de ángeles, ¿verdad?, están ocupados cuidándonos constantemente. Es que nos dejan Constantemente, porque todos los días, cada vez que nosotros salimos a la calle, estamos corriendo un peligro, ¿verdad? Pero el ángel de Jehová siempre está al lado nuestro. O sea, nos está cuidando cada vez. Dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Esto está en Salmo 107:1. En Salmo 105, 2 y 3 nos dice también, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Sí, hermano? Yo creo que estamos hablando de alabar a Dios cuando estamos pasando la prueba, pero yo creo que no se llega a eso si no hacemos el hábito de alabarlo y de ser agradecido y expresar nuestra gratitud a Él en todo momento cuando tenemos la salud. Si nosotros no hacemos ese hábito ahora, no lo vamos a lograr hacer cuando estemos enfermos de ninguna manera. Yo tuve una compañera de trabajo que llegamos a ser socias en el negocio y todo, y fue una gran amiga. Y mi compañera, estaba yo con ella en diciembre, cuando el médico le diagnostica con un cáncer del páncreas. Ella tenía mi edad, un cáncer del páncreas en estado ya 4, en etapa 4, estaba metastático, estaba condenada a muerte. Ella le preguntó si podían haberle hecho un procedimiento que es haciendo una parte del páncreas, eliminarlo, pero el médico le dijo no, tienes metástasis en demasiados lugares. Entonces, en ese mismo momento a mí me llamó la atención, porque en aquel momento ella quería encontrar algo que en medio de esa situación todavía ella tuviera razones para darle gracias a Dios. Y la razón que dijo, bueno, estoy agradecida que no es en los ovarios. Y yo pensé, ¿por qué? Bueno, yo no sé si es porque se la llevaba más rápido, no sé qué era. Ella tenía la esperanza de ser sanada de cualquier manera. Ella pensaba, creía en el poder de Dios, pero no la vi quejarse. Ella sabía lo que le estaban hablando, ella hacía el mismo trabajo que hago yo, ella sabía el tiempo que usualmente es la persona dura, todo eso. Asumió como que Dios lo había permitido, no perdía la esperanza en que si era su voluntad la sanaría. Y aquella mujer siempre mantuvo una actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios. Entraba la gente a verla, a traerle consuelo a la habitación en el hospital, y salían consolados, salían animados. No habían visto nunca una paciente así. Y déjenme decirle, una de sus últimas oraciones, su hijo grabó el primer pedazo, ya estaba en su lecho de muerte. Y empezó dándole gracias a Dios y alabándolo. Y me llegó a decir, yo siempre tuve tiempo de devoción con Dios, pero con el afán de que tenía que entrar a trabajar y esto y lo otro. Pues la experiencia que yo he vivido, me dijo, con esta enfermedad, esta oportunidad de tener la comunión que he logrado tener con Dios, por eso solo, si fuera la única bendición que he recibido, le doy gracias por este cáncer. Hermanos, sabía que a su único hijo lo estaba dejando demasiado pronto en la vida ella. ¿Ve? Porque cuando uno tiene 68 años, uno dice, pero si todavía me queda por vivir, ¿cómo es que me voy a ir tan pronto? Pero no se quejó, alabó a Dios
en todo momento. Y le dio las gracias, aún por su enfermedad. Fue un testimonio todavía más grande su vida al morir que en la vida, porque en la vida a lo mejor otros no tuvieron la oportunidad que tuve yo de escucharla alabar a Dios en todo tiempo y aprender de ella. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos aprender a contar nuestras bendiciones cada día. Y cuando tenemos pruebas, yo he escuchado sermones y he leído inclusive en el espíritu de profecía, nosotros necesitamos recordar la manera en que Dios ha intervenido en el pasado. Amén. Eso acrecienta nuestra confianza en Él. Y si, como diríamos, el outcome de la situación, al final de la situación, no es el que nosotros quisiéramos, si nosotros recordamos las situaciones en el pasado en las que Él ha intervenido, vamos a confiar en Él. Amén. 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 Así que yo creo que es muy importante que cuando estemos enfermos tengamos una actitud positiva, pero eso no será posible si no lo hacemos ahora, desde ahora que no estemos enfermos. Así es. Dice aquí, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él espero mi corazón, y fui ayudado, por lo que me gozo, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Salmo 28, 7. También el Salmo 27, 1, 5 y 6 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Muchas veces, dice, se solicitan oraciones por los afligidos, los tristes y los desalentados. Y esto es correcto, debemos orar porque Dios derrame su luz en la mente entenebrecida y consuele el corazón entristecido. Pero Dios responde a la oración hecha en favor de quienes se colocan en el canal de sus bendiciones. Al par que rogamos por estos afligidos, debemos animarlos a que hagan algo en auxilio de otros más necesitados que ellos, porque esto va a ser, dice, para ellos, ¿verdad? También como un bálsamo, o sea, va ayudando a otro. Ellos pueden quizá olvidarse un poquito de sus, o mucho, de sus problemas también físicos y sentirse útil. Yo creo que ese es un buen remedio también para ellos. Dice, el agradecimiento es factor de salud. Procure el desvalido manifestar simpatía en vez de requerirla siempre. Echad sobre el compasivo Salvador la carga de vuestra propia flaqueza, tristeza y dolor. Abrid vuestro corazón a su amor y hacer que rebose sobre los demás. Recordad que todos tienen que arrastrar duras pruebas y resistir duras tentaciones, y que algo podéis hacer para aliviar estas cargas. Expresad vuestra gratitud por las bendiciones de que gozáis. Demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que sois objeto. Conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, a fin de que podáis extraer de ese tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Dice, si los que padecen enfermedad se olvidasen de sí mismos en beneficio de otros, si cumplieran el mandamiento del Señor de atender a los más necesitados que ellos, se percatarían de cuánta verdad hay en la promesa del profeta. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto. Yo creo que con estas palabras vamos a terminar, y pues quiera Dios, ¿verdad?, que en momentos de prueba, de tristeza y de dolor, como dice la hermana, pues verdad que podamos glorificar a Dios también en las pruebas, a través de eso, ¿verdad?, poder sanar nuestra alma también y tener esa bendición de tener ese contacto cercano con el Señor. Pastor García quería decir Quisiera una recomendación breve. En uno de los campos que nos tocó trabajar, me encontré con una hermana, me buscó la hermana para consultar un problema que tenía. Estaba, yo creo que ya sobre los 40 y no tenía niños, estaba sola. Eso la estaba deprimiendo, así que se le ocurrió buscar un psicólogo. Pero buscó uno que seguramente no era cristiano, porque el consejo que le dio era, usted, su problema se termina buscando quién le haga un hijo. No
no lo comprometa, solamente pídale que le dé un hijo. Ante esto yo quisiera indicar que hasta donde sea posible, claro, en una situación de emergencia no tiene uno tiempo para consultar en manos de quién está poniendo su caso, pero en situaciones normales lo recomendable sería que uno consulte a donde hay acceso a profesionales tanto de la medicina como de la psicología o psiquiatría, que sean temerosos de Dios, que uno pueda entregarse primero en las manos de Dios y luego en el conocimiento de ellos, pero con la seguridad de que van a prescribir, van a aconsejar, van a orientar y van a tratar según recomienda la palabra de Dios. Bueno, yo creo que hemos terminado. Nos ponemos de pie para despedir con una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos muchas gracias porque nos ha permitido estudiar este capítulo, Señor. Es un poco largo, pero hemos recibido, Señor, muy buenos consejos a través de la pluma inspirada. Sabemos, Padre Celestial, que no es su voluntad que nosotros estemos de quejumbrosos y contando nuestras penas todo el tiempo, porque con esto, Señor, no estamos glorificando su nombre. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón agradecido, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, Señor, no olvidar que somos criaturas suyas y que usted está pendiente de nosotros, que no hay una sola hoja, Señor, que se caiga si no es por su poder. Padre querido, quédese con cada uno de mis hermanos, llévenos con bien a casa y por favor, Señor, ayúdenos a vivir agradecidos por todo lo que usted nos da. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.